El cristiano practicando el perdón. ¿Quién me puede decir algo acerca del tema? El cristiano practicando el perdón. Una clase buena. Gloria a Jesús. Gloria al Cordero. Amén. Gracias. El cristiano practicando el perdón. Gloria a Jesús. Esto es algo, ¿verdad?, que no debe de parar en un cristiano. Gloria a Jesús. El perdón es algo bien importante en la vida de los cristianos. Gloria a Jesús, porque cuando demostramos el perdón, demostramos el amor de Cristo hacia nuestro prójimo. Gloria al Señor. Y cuando practicamos algo, como que mejoramos, ¿verdad que sí? Cuando estamos en esa práctica, gloria al Señor, tendemos a hacer las cosas aún mejores. El cristiano cuando el cristiano practica el perdón, va mejorando su vida personal, espiritual con Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Y es una base bien importante en cada uno de nosotros de seguir practicando el perdón. Gloria al Señor, porque lamentablemente en estos tiempos está decayendo esa simpleza. Gloria al Señor. Que a Dios, ¿verdad?, es algo bien importante, tanto para Dios como para nosotros. Gloria a Jesús. El perdón que damos a quien nos ha ofendido es una muestra de que hemos sido perdonados por Dios y de buena intención con nuestros semejantes. Gloria a Jesús. Cuando demostramos el perdón, cuando perdonamos a nuestro hermano, demostramos amor, gloria al Señor, y también demostramos que no hay nada negativo en nuestros corazones. Gloria al Señor, porque sabemos que hemos estado hablando, ¿verdad?, estas últimas clases pasadas acerca de la vida del cristiano, y estas clases nos están enseñando a cada uno de nosotros cómo tener una vida mejor o cómo ser un buen cristiano. Gloria al Señor, porque nos están enseñando a ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Alguien tiene algo que decir? Santo Jehová. Amén, gloria al Señor. Entramos a clase. Gloria al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 12. Es una clase profunda también, nos vamos a gozar. Gloria al Señor, como la semana pasada y las anteriores. Gloria a Jesús. Y queremos abarcar todo lo que lo más posible. Gloria a Jesús. En Mateo capítulo 6, versículo 12, que lo puede leer. Aquí, amén. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria al Señor. Aquí podemos ver claramente, gloria al Señor, la oración del Padre nuestro. Gloria al Señor, la oración que Jesucristo mismo le enseñó, gloria a Jesús, a los discípulos. Gloria al nombre de Cristo. Y le decía el Señor Jesucristo a los discípulos: y perdónanos, en esta oración, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria al Señor. Esto es gloria al Señor, algo importante, gloria al Señor, que nosotros debemos de hacer. Gloria a Jesús. Si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Gloria a Jesús. Tenemos que demostrar el perdón, gloria a Jesús. Te adoro, Dios. El significado de la palabra perdón, gloria a Jesús, es, gloria al Señor, disculparse con la persona o el ofensor. Gloria a Jesús, con la persona que te haya ofendido. Es disculpar. Gloria al Señor. También no dar, gloria a Jesús, no tener en cuenta la falta. Gloria al Señor. Y nosotros, gloria a Jesús, como cristianos, como verdaderos cristianos, hijos de Dios, gloria a Jesús, tenemos que tener, gloria al Señor, gloria a Jesús,
que no tengamos en cuenta la falta de nuestro hermano. Si nuestro hermano te ofendió, gloria al Señor, o viceversa, o a veces, ¿verdad? Nosotros tendemos a ofender a nuestros hermanos porque somos humanos. Tendemos, ¿verdad? No somos perfectos y de cierta, ¿verdad?, disgustos que haya, tendemos a ofender al prójimo, gloria al Señor, pero inmediatamente tenemos que caer en cuenta, gloria al Señor, que lo hemos ofendido y hay que actuar a prisa y ir donde el hermano, mira hermano, te ofendí, perdóname, gloria al Señor, no dejarlo por apercibido, no dejarlo por alto, gloria al Señor, porque ahí donde el enemigo entra, gloria a Jesús, y trae división, discordia, pleitos y 20.000 cosas, gloria al Señor, negativo. Y raíces de amargura y bueno, todo eso se mete se asienta en el corazón y sabemos que cuando estas cosas están dentro de la iglesia, porque esta clase es para la iglesia, gloria a Jesús, no es para el inconverso, gloria al Señor, es para ti, para mí, gloria al Señor, para aumentarnos a ti, para perfeccionar nuestra vida cristiana, gloria al Señor, es para que nosotros, ¿verdad?, tengamos en cuenta que tenemos que tener esto, los ojos abiertos, ir donde el hermano y pedirle perdón, pedirle disculpas y no dejar que el enemigo entre, gloria al Señor, porque esto, cuando está en la iglesia, gloria al Señor, la bendición de Dios no baja, gloria a Jesús, tiende a opacarse, gloria al Señor, el brillo del cristiano, gloria al Señor, porque hay algo que está bloqueando, que no permite que tú recibas la bendición, no permite que el hermano la reciba, porque eso está opacando, está trayendo división dentro de la iglesia, gloria a Jesús. Por eso es necesario, es bien importante el perdón entre los hermanos, gloria al Señor. Porque existen dos perdón, gloria al Señor. Está el perdón que Dios nos dio a nosotros, gloria al Señor, y está el perdón entre hermanos, gloria a Jesús. Gloria al Señor. El versículo 14 y 15. Y si alguien tiene algo que decir, amén. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando nosotros estamos bien ante Dios, gloria al Señor, y hacemos lo que dice el versículo 14, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si yo perdono a mi hermano, gloria al Señor, entonces aquel que está allá arriba me va a perdonar a mí mis faltas, gloria al Señor, porque muchas veces venimos al altar, gloria al Señor, le pedimos perdón al Señor, pero ¿qué tal el hermano? El hermano está herido, el hermano está sufrido, el hermano está falta de un perdón que le diga, una falta de amor, una falta de un abrazo, gloria al Señor, y muchas veces ignoramos esa parte, gloria al Señor, y queremos que Dios nos perdone, gloria al Señor, y así no trabaja Dios, gloria al Señor. Dios quiere que antes que tú vengas al altar, gloria al Señor, corras donde tu hermano y pídale perdón, gloria al Señor, para que entonces tu oración sea eficaz, para que tu oración llegue allá arriba en los cielos, gloria a Jesús, aleluya. Porque si no hacemos esto, gloria al Señor, es como el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, gloria al Señor. La palabra es clara, gloria al Señor, porque dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, que si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es mentiroso. Gloria a Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a cual nunca ha visto? Gloria al Señor. Por eso es importante el perdón entre los hermanos, gloria al Señor. Mira, hay personas que pueden estar años en la iglesia congregándose, buscando de Dios, con raíces de amargura contra el hermano, sin pedirle perdón al hermano. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén. Es una clase bien interesante, ¿verdad? Que nos enseña cómo, ¿verdad? Caminar en los caminos del Señor. Al principio que yo empecé, ¿verdad?, a buscar al Señor, me era bien difícil perdonar. Me era difícil pedirle perdón a las personas. Y más si ellos me hacían algo a mí, entonces era más malo todavía. La palabra dice que uno, así le hagan a uno, uno tiene que ir a pedir perdón. Y cuando usted hace esa parte, usted siente
un peso completamente que se le va de encima cuando usted le pide perdón, aunque usted no tenga la culpa y él haya sido el culpable. Al usted hacer eso, usted siente un peso completamente que se le ha ido. Y míralo de esa forma, acuérdese que aunque él no lo perdone, gloria a Dios, aunque él no lo perdone, pero usted ya libró esa parte. Porque dice que aguas de fuego va sobre su cabeza. Amén. Apoyando lo que dice cuando yo empecé en los caminos del Señor, a mí me era bien imposible, ya porque venía con esa mala mente del mundo de perdonar. Y tenía que había cogido la mala costumbre de decir, sí, yo te perdono. Y la probaba de para mí, hasta que una persona me convirtió en eso. Y a esa persona que yo le dije eso, yo tuve que ir con esa persona y sí, caminé con esa persona pensando, wow, quizá me va a decir esto, me va a decir lo otro. Iba bien avergonzado. Pero en el momento en que le pedí perdón, sin tener ese pensamiento detrás de mi cabeza de que yo no perdono, al instante todo cambió. Fue un panorama diferente. La persona fue, bueno, que tuvo el control de todo, porque rápido esa sonrisa, wow, de tantas cosas que pudimos haber evitado por esto, pero cuando vamos con ese pensamiento de que te perdono porque yo no pido, imposible de para la negocio. Y no, es una frase que muchos usan. Yo perdono, pero no olvido. Y están bien equivocados, porque viene escrito se van cosas puche. Gloria al Señor, porque es que hay que perdonar, hay que saber perdonar, hermano, y de corazón. No, yo te perdono, pero doy la espalda, pero tengo esa raíz de amargura ahí, esa espinita que todavía me está haciendo efecto, ¿entiendes? Así no va, no es, así no es el asunto, gloria al Señor. Yo quiero un verdadero perdón, gloria al Señor, un perdón que salga de lo más profundo del corazón, gloria al Señor, que cuando yo vea al hermano, yo no le guarde rencor al hermano, que cuando yo lo vea, con ese gozo de alegrarme de que está aquí juntamente conmigo, gloria al Señor, porque muchos perdonan, pero le pasan por el lado y no lo saludan, gloria a Jesús, y eso es un perdón que a Dios no le agrada, gloria a Jesús, aleluya, poder de Dios. Y esto es algo que se ve, hermano, y es triste porque la iglesia de Cristo, esto se ve. Esto está sucediendo hoy en día en las iglesias, hoy más que nunca, gloria al Señor, que dice la palabra, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos, gloria al Señor, lamentablemente se está viendo dentro del pueblo de Dios, en la cual no debe ser así, hermano. Somos un cuerpo en Cristo, todos funcionamos, mira, todos juntos, gloria al Señor, hay que trabajar unidos, gloria al Señor, porque cuando no perdonamos a nuestro hermano, está eso ahí, hermano, imposible, siempre va a haber un choque ahí y no va a prosperar, no va a echar para adelante, espiritualmente hablando, se seca. Una persona que no perdona, una persona espiritualmente está acabada, gloria al Señor, espiritualmente está seca, porque no ha aprendido a perdonar, y si no perdona, no puede crecer espiritualmente, porque es que ese no es el fruto del Espíritu, gloria al Señor, es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, todas esas cosas que nosotros como cristianos las debemos de llevar para demostrárselo a mi hermano y poderlo perdonar. Dios le bendiga. Amén. Como tú dices, ocurre aquí en el Santa, muchas veces que nosotros hacemos ese perdón sincero dentro de la casa del Señor, haciéndolo de corazón, pero cuando estamos allá afuera, no se ve ese perdón, no se siente ese perdón, por más que tú hayas tratado, por más que tú digas, pero de verdad, mira, hay un espíritu del perdón, lo dejé todo ahí, porque lo he experimentado, se daba. Dentro de la iglesia así me perdoné, pero ya cuando estoy fuera de la puerta, todo imposible. Uno lo ve y no dice, pero nada, si llega el Señor ahora mismo, Tú libraste. exacto, pero te duele, porque te Duele. te va a perder. Duele sí, porque lo que uno quiere es que también la persona se salve justamente con Dios. Pero esto, yo trato, si yo trato, y llega el momento en el cual yo digo, bueno, Señor, está en tus manos.
porque no podemos obligar a la persona tampoco. Si la persona no quiere recibir el perdón, haya esa persona con Cristo. ¿Verdad? Porque uno puede intentar, pero tampoco podemos obligar a nadie. Y Dios conoce los corazones. Y qué difícil se le hace a uno ir de la persona, sabiendo que la persona fue la que perdió a uno y uno pedirle perdón. Y uno sabe cuando la persona no acepta el perdón, porque el Espíritu te lo deja saber. Y esa raíz, eso no te deja crecer. Si tú no sacas, no te aprendes a perdonar, no te deja crecer. Porque a mí me sucedió. Pero qué difícil se le hace a la persona pedirle perdón sabiendo que la persona fue la que ofendió a uno, que es la que quiere que venga a pedirle perdón a uno. Qué difícil se le hace a uno. Y después uno pedirle perdón y sabe que no la perdonó porque le dice perdón, pero eso es de boca no. No se ha perdonado nada. Pero se le olvida que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los hechos hablan más que mi palabra. Gloria al Señor. Pero eso es una realidad. Lamentablemente eso se ve. Si yo le pido perdón a mi hermana, gloria al Señor, aquí, amén, gloria a Dios, aleluya, pero en la parte de afuera cuando lo vemos, nos da la espalda. Y duele, yo entiendo ese punto que duele, pero cumplimos nuestra responsabilidad con el Señor. Después que estemos, ¿verdad? Hagamos las paces, quedó todo ahí, y la persona quiere seguir así, como hay un ejemplo que nos trae el expositor, gloria al Señor, dice claramente que había una persona que estaba enferma y ya estaba moribunda, gloria a Jesús, y entonces la otra persona trató, ¿verdad?, de lo visitó en el hospital, ya que sabía que iba a morir, y aquí estaba ese conflicto, y esa persona fue a pedirle perdón, pero que la otra persona que está moribunda, que sabe que se va a morir, le dice, lo perdono, pero sabe que si yo salgo de aquí, vamos a seguir como estábamos antes. Entonces eso no es un verdadero perdón, ¿entiendes? Son cosas que son reales, puede ser, el ejemplo aquí está, pero son cosas que suceden en la vida real, lamentablemente. Muchos dicen así, cuando están en las últimas, que saben que no tienen remedio, ahí entonces piden perdón al mundo y a todo el mundo. Pero cuando salen de esa etapa, que Dios los sane o lo levante, ¿verdad?, tienden a ir para atrás en vez de decirle perdóname, ¿verdad?, y seguir como sea, ¿verdad?, como hermano en Cristo, seguir hacia adelante. No tienen que volver a lo que estaban antes. Y es triste, gloria al Señor. Gloria a Jesús. En Mateo capítulo 18, versículo 21. Gloria al Señor. Amén. 18, digo. El 18-21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta 7? Que peque contra mí, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La pregunta que hizo Simón Pedro, gloria al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, surgió después de que el maestro habló acerca de cómo tratar a nuestro Señor. Gloria al Señor. Pedro pensó que al decir esta pregunta, hacer esta pregunta, ¿verdad?, estaba siendo extremadamente generoso, yo me imagino, ¿verdad?, porque al salir con esta pregunta, ¿verdad?, hasta 7, Jesús, ¿verdad?, hasta 7 nada más. Gloria al Señor. Yo me imagino que él estaba siendo tan kind, tan generoso, como que Jesús va a decir, wow, sí, mira, sí, hasta 7 nada más. Gloria al Señor. No sabiendo que Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7, que viene siendo 490. Gloria al Señor. Y ahí vemos que el perdón no tiene límites, hermano. Gloria a Dios. El perdón no tiene límites. Si Dios nos perdona a nosotros, el perdón de Dios no tiene límite, tampoco el de nosotros como hermanos debe de tener límite. Amén. Tiene que ser siempre, mira, 20,000 veces te ofende tu hermano, 20,000 veces lo vas a perdonar, gloria al Señor, porque ese es el deber del cristiano, gloria al Señor. Y esto no es tan solo con los hermanos de la iglesia, que están los familiares. Es triste ver familias que no se hablan, que no comparten, porque tienen esas raíces de amargura, hermano. Mira, mi papá, gloria al Señor, yo crecí sin mi padre, gloria a Jesús. Mi padre, gloria al Señor, lo visitaban a los weekends.
pero él nunca mezcló conmigo, porque él decía que yo no era de él. Gloria, se me negó como hija, ¿verdad? Tuve que pasar por un proceso de sacarme la sangre para probar de que yo era hija de él. Gloria, se me hizo pasar por todo ese proceso con 20.000 de rechazo, y más sin embargo, amado hermano, yo nunca le guardé rencor a él. Gloria al Señor. Siempre preguntaba por él, siempre que llamaba le pedía bendición, paz y esto, siempre aunque él no me quería escuchar a mí, yo siempre lo buscaba a él, gloria al Señor. Y siendo niña, y crecí así, gloria al Señor, siendo la misma, lo invité para mi boda, ¿no? Gloria a Dios. Mi hija nació, se la llevé a Puerto Rico cuando tenía un añito en Saray, se la llevé para que él la conociera, no quiso conocerla, hermano, eso era para yo tener raíces de amargura en contra de él. Pero como el amor de Cristo estaba en mi corazón, gloria al Señor, está en mi corazón, yo nunca le guardé rencor, gloria al Señor. Pudo haber sido el padre peor del mundo, gloria al Señor, pero nunca le guardé rencor, gloria al Señor, porque yo sé que no era él, gloria al Señor, el que estaba detrás de él, que era el mismo enemigo que estaba tratando, ¿verdad? Que eso es lo que él vino a desunir las familias, a traer este odio, el rencor en contra de las familias también, gloria al Señor, pero más sin embargo nunca le guardé rencor. Y Dios me permitió 3 años atrás, gloria al Señor, ir a Puerto Rico, lamentablemente por la muerte de mi abuela. Y ahí fue que mi papá vino y me pidió perdón. Porque yo siempre tuve eso en petición al Señor, tener un reencuentro con mi padre, gloria al Señor, que nunca lo había tenido. Y Dios me permitió y me dio esa dicha, aunque fue, ¿verdad?, por medio de una muerte, para que Dios se glorificara en otra área, gloria al Señor. Me sacó aparte, me sentó, me dijo esto, pues todo lo que había pasado, y me pidió perdón, hasta lloró, una cosa tan hermosa, gloria a Jesús. Fue algo tan bonito que ambos lloramos, y digo, papi, yo nunca te guardé nada contra ti, nunca te guardé rencor. Y yo digo, es algo tan precioso, hermano, cuando hacemos un perdón de corazón, gloria al Señor. Un perdón cuando salen las lágrimas, que verdaderamente tú sientes que eso es de corazón. Eso es lo más hermoso que hay, porque es que es un peso que sale fuera, gloria al Señor. Aunque no haya sido tú, gloria al Señor, tú vas y demuestras ese verdadero perdón, hermano, se siente una paz inmensa, gloria a Jesús. Es algo tan hermoso. Por más que la situación haya sido horrible en el pasado, porque puede ser años y años que haya tenido esa persona, ¿verdad?, ese choque con esa otra persona, gloria al Señor, pero al demostrar el perdón, ahora que estoy en Cristo, gloria al Señor, hay que saber perdonar, gloria al Señor, porque es que si no perdona, vuestro Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar a ti. Esa es la realidad del caso, gloria a Jesús. Si no perdona, lamentablemente, aquel que está allá arriba en los cielos no te va a perdonar a ti. Y va a llegar el momento que esa trompeta va a sonar y te vas a quedar atrás, gloria al Señor. No te la va a perdonar, no te la va a dejar pasar. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Tenemos que perdonar a nuestro hermano 70 veces 7. Gloria al Señor, como Cristo les digo, sin límite, esto es sin límite. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Alguien tiene algo que decir? Añadir. Gloria al Señor. Mira, amado hermano, yo he tenido situaciones y atravesé por esto, lo que voy a decir ahora hace par de meses. Gloria a Jesús. Crudito está. Gloria al Señor. Muchas veces, gloria a Jesús, tú no sabes, no te das cuenta cuando una persona tiene algo en contra tuya. Ustedes saben, como la mayoría que me conocen saben cómo soy yo. Yo soy, ya me conozco de hace años. Yo soy una persona, mira, yo saludo con todo el mundo y me llevo con todo el mundo por igual. Yo no hago sesión de personas, porque eso es en contra de la palabra también. Gloria al Señor, mis grupitos menos. Gloria a Jesús. Yo, según amo a mi hermana, amo a la otra mi hermana también. Y uno no se da cuenta cuando alguien quiere algo en contra de uno. No te das cuenta hasta el momento que la persona misma te saca y te dice, mira, perdóname. Y uno la mira, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Uno se queda con ese en shock. No, porque yo sentía esto en contra tuya. Yo me quedo. Uno se queda asombrado porque es algo que es inesperado y menos de la persona que menos piensa. Gloria al Señor. Y algo que yo digo como es el diablo.
Señor lo reprenda. Por una tontería, gloria al Señor, la persona lo toma mal, lo toma o por algo que pues a veces, ¿verdad? Lamentablemente se meten los celos ministeriales y todo ese tipo de cosas. Y cuando uno no sabe nada, ¿verdad? Uno no está con esa mentalidad así y la persona siente eso en contra tuya. Wow, eso de verdad que choca, ¿sabes? Te jamaquea, porque dices, wow, la persona que uno menos lo piensa, ¿verdad? Y venir a donde uno y pedirle perdón a uno por esto y esto y esto, ¿sabes? Duele. Y hace poco también, gloria al Señor, que vengan donde uno, mira, yo sentía celos porque yo estabas embarazada y pues yo sentía celos en contra de tu marido. ¿Tú entiendes? En personas que digan eso a ti por sentir celo, hermano, eso es duro, gloria al Señor, y uno está ajena de todo eso, uno no sabe nada de eso y que la persona venga, pero lo lindo es que la persona venga donde uno y le pida perdón a uno y yo digo, mira, Señor, nunca he tenido nada en contra tuya, jamás y nunca, y yo te perdono y vamos para adelante, vamos para adelante, eso es atrás quedó en el olvido, ¿sabes? Pero son cosas que es para que usted vea que puede que te ofenda a una persona o la persona te ofenda a ti, pero también se dan los casos que usted no sabe absolutamente nada de que una persona tenga algo en contra de su vida. Y por eso vienen estas clases, porque si usted tiene algo en contra de su hermano, es para que lo arregle hoy. Gloria al Señor. Porque entonces si se guarda eso en su corazón, entonces es peor, gloria al Señor, porque viene Cristo, se puede quedar, gloria al Señor. Y a esas cosas hay que sacarlo, porque cuando no perdonas a tu hermano, las raíces de amargura van creciendo. El odio, el rencor, va a ser una persona amargada. ¿Sabes lo que es una persona amargada? Nunca está feliz, todo está malo. Eso es lo más feo que se ve en una persona amargada de la vida. Eso no es de un cristiano. El cristiano es para estar gozoso en todo tiempo. Aunque pase por la prueba, llega el momento, mira, que vamos a estar tristes, mira, pero vamos para adelante, gloria al Señor. Pero no vas a estar una persona amargada, no le huele nada. Todo le está malo. Es feo bregar con una persona amargada de la vida, lamentablemente, gloria al Señor. No tiene el amor de Cristo en él, porque es que jamás y nunca, no puede ser un verdadero cristiano así. Está en la chuleta, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Marcos capítulo 11, versículo 25. Estoy orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre sea que Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí está claro, gloria al Señor. Ahí está lo que usted dijo ahorita sobre la oración, que la oración no llega. Amén. Gloria al Señor. Cuando vengamos al altar a orar, gloria al Señor, y siente que, como le dije ahorita, siente una espinita con su hermano, arréglelo a prisa, no espere a última hora, gloria al Señor, porque como yo decía el sábado, no tiene excusa, gloria al Señor, el tema de la que Dios me permite predicar al aire libre, gloria al Señor, no dejes para mañana lo que pueda hacer. Gloria a Jesús. El día es hoy, gloria al Señor. Si Dios permitió que esta clase se diera, gloria al Señor, es porque hay personas que tienen raíces de amargura en contra de la otra persona. Gloria al Señor. Y eso no puede ocurrir en medio de nosotros, gloria al Señor, porque somos un pueblo en Cristo, gloria a Jesús. Somos un cuerpo, estamos supuestos a estar unidos, gloria al Señor. Y cuando estés orando, perdonar. Porque es que esa oración no va a fluir, esa oración va a ser interrumpida. Esa oración no va a salir de ese techo. Gloria al Señor. Tienes que perdonar si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Gloria al Señor. Si tenemos algo, gloria al Señor. Mira, estos textos no hay que darle mucho que hablar, porque es que se explican ellos solos. Más claro no puede estar la palabra, gloria a Jesús.
Gloria a Dios. Si hay algo en contra de si yo siento algo en contra de mi hermano, yo no tengo que arreglar a tiempo. Gloria al Señor, antes de yo arrodillarme aquí en el altar para dejar mi ofrenda al Señor, yo tengo que ir donde mi hermano, gloria al Señor, y pedirle perdón a mi hermano por lo que haya sido, por una simpleza que usted. Mira, muchas veces con una mirada ofendemos al hermano. Con una simple mirada que posiblemente usted piense que no es nada, que se le pasó, ¿verdad? Eso significa mucho quizás para mi otro hermano. Gloria a Dios. Muchas palabras, no falta pecado. Una pregunta. Cuando, visto el caso, ¿verdad? Aún tú no haciendo nada así, uno sabe que, ¿verdad? Pero estamos en contra de uno, pero esto no es adelantarse, ¿verdad? No va a leer una alcance, pero cuando te tratan de hacer sentir culpable de algo que no es, no sé si me puedo decir, te tratan de ser culpable de algo que no han hecho o desconoce. ¿Cómo hace? Bueno, si usted lo desconoce, pues Dios es que va a sacar la cara por usted. Pero si es algo que usted sabe que lo están presionando a que hizo algo que no es, que usted dice que no haya hecho, que quieren hacer sentir culpable. pues si no hay evidencia, entonces hay que dárselo a las manos al Señor, porque entonces el problema es que por eso dice la palabra que búscate un testigo, ¿verdad? Cuando hay una falta y vayas a reconciliarte con tu hermano, siempre tener un testigo, para que, ¿verdad?, no haya esa discordia después, como que por estos comentarios surgió esto y esto y esto. Y si con ese testigo no es suficiente, que el hermano sigue con lo mismo, búscate dos más, gloria al Señor. Si no tampoco, pues entonces ahí haya Dios con ellos. Porque en verdad, gloria a Jesús, mi opinión personal, en ese caso así, yo creo, ¿verdad?, que somos personas maduras. Y una persona madura, si es cristiana aún más, gloria al Señor, se sienta con el pastor, gloria al Señor, tienen que aclararle eso ahí. Porque los mentirosos no entran. Y si la persona está mintiendo, al fin y al cabo todo va a salir a la luz. Gloria al Señor, sale a la luz y entonces Dios es que pone las cosas en su lugar. Porque si la persona está mintiendo, todo le va a salir mal porque va bajo mentira. Pero cuando uno va con la verdad, Dios saca la cara por uno. Ahora, a veces tratan como que de sacarte por humillar ese perdón y tú sabes que eso es lo que están esperando. Pues mira, eso es fácil. A las personas así uno va y le pide perdón y lo hace de corazón. ¿Tú sabes la bofetada al diablo que usted le da? Uno le da la bofetada más grande al diablo porque el diablo piensa que por eso. Mira, cuando una persona no perdona es porque en ese corazón hay orgullo, hay altivez, resentimiento, odio, todas las cosas de la carne la tienen metida en ese corazón, gloria al Señor. Por eso que esa persona jamás y nunca puede perdonar a nadie, ni a su hijo si le hace una ofensa, ¿verdad? Porque es que tiene todas esas raíces de amargura acumuladas ahí en ese corazón. Ahora, pero un cristiano verdadero, un corazón constricto y humillado, gloria al Señor, que está dispuesto a perdonar, créeme, hermano, que Dios va a respaldar esa vida a ese hermano, gloria al Señor. Lo va a respaldar porque va con un corazón sincero. Y eso es parte del verdadero perdón, la honestidad, gloria a Jesús. Cuando vamos con un corazón sincero y honesto, hermano, no hay diablo que se verdad. No hay diablo que vaya aquí, gloria al Señor. Porque es que la persona cuando no quiere perdonar, es que hay personas que son así, lamentablemente. Personas que les gusta la contienda y todas estas cosas, gloria al Señor, no vienen a perdonar, no les importa y lo que dicen es, yo te perdono. Y se siente seco cuando dicen así, sí, yo te perdono. Igualmente. O sea, uno lo siente cuando es algo verdadero y cuando es algo ficticio. Uno lo siente, porque el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo de Dios,
Y el Espíritu Santo mismo te lo deja hacer. Gloria al Señor, amén. Amén. Eso está bueno, ¿verdad? Para mí que un perdón debe ser acompañado, ¿verdad? Con una caída de mano, con un abrazo, que se sienta, ¿verdad? Un perdón, porque como dice ella, a veces dice, "Ay, yo te perdono", pero en sí no lo está diciendo de la boca para afuera, ¿verdad? Cuando usted perdona a una persona, usted no tiene que dar la mano, lo tiene que abrazar, que se sienta ese perdón, ¿verdad? Digo, si es un hombre, una mujer, porque tampoco uno va a dar. ¿Cómo le puedo decir? Saber que esta persona lo que está buscando a través de ese perdón es como que humillar, hacerte sentir mal. Sí, uno con su buen corazón, mira, tú sabes, yo no sé nada, perdona. Y verle ese placer en la cara de ya un poco lo que yo Pues, usted sigue para adelante, usted sigue con su rostro en alto, gozoso y sigue caminando, ¿verdad? Porque es que uno sabe cuando no es la persona, es el enemigo. Y eso es lo que hay que entender, que el diablo usa lo que hay que se debe usar, ¿verdad? Y cuando perdonamos a esa persona y esa persona lo quiere por humillar, mira, uno sigue para adelante porque ya tú cumpliste con tu parte, ya cumplimos con nuestra parte, seguimos hacia adelante. Pero siempre saluda al hermano con ese corazón sincero. Nunca que por eso, ¿verdad?, haya ese resentimiento, ese choque. Sino, mira, te saludo en el amor de Cristo y sigo para adelante. Y Gloria a Dios. yo he visto que ofenden a la persona, entonces se paran ahí al frente y vienen a decir, si ofendió a alguien, perdona. Cuando la palabra dice que lo que vaya a hacer, que lo haga el secreto, tú llamas a la persona y la llamas aparte, a veces que lo que vaya a hacer, que lo haga el secreto, para que tu padre que tú lo veas el secreto, te recompense el público. Porque a veces ofenden a uno y le piden perdón desde el frente y el perdón, nada, el Espíritu te va a decir que no perdonan nada. ¿Sabes? Yo he visto ya mucho, ¿sabes? Y supone que tú llamas a la persona afuera, y se lo digas aparte, ¿sabes? Yo personalmente, a mí no me gusta ese tipo de disculpas. Me corrige si estoy mal. Yo personalmente, a mí no me gusta pararme aquí al frente y decir, hermano, si en algo le he ofendido, perdónenme. Si yo sé que yo le fallé a mi hermano, mi deber es sentarme con un testigo, con mi pastor y pedirle perdón a ese hermano por lo cual yo lo he ofendido. No decirlo aquí global, porque entonces los hermanos se van a estar cuestionando quién será, seré yo, estará diciendo yo le he respetado a mi hermano, y entonces eso empiezan a maquinar, entonces el enemigo ahí toma ventaja, porque por los débiles, gloria al Señor. Pero a mí personalmente, a mí no me gusta eso. Yo voy a buscar la palabra, saco a mi hermano aparte, busco un testigo, le pido, mira, perdóname porque yo hice esto, y sé que te ofendí. Tampoco vaya por bloqueo. Hay que decirle las cosas ahí por el Señor. Eso es mi vista personal. Y si estoy mal, pues el pastor me corrige. El perdón es bien importante, ¿verdad? El perdón, sin el perdón nosotros no somos salvos. Porque gracias le damos a Dios, ¿verdad?, por su misericordia, que por medio de la sangre de Cristo nosotros hemos sido perdonados. Y hoy nos constituimos hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero se puede hacer de dos formas, ¿verdad? Como dice la maestra, llamar a la persona aparte, como un testigo, y pedirle perdón, ¿verdad? Pedirle perdón con un testigo. O, como está diciendo el hermano César, que no está de acuerdo a que una persona se pare ahí al frente a pedir perdón general. Yo creo sí se puede hacer también. Se puede para la persona parar ahí al frente y pedir perdón, pero llamar a la persona que esté en medio del pueblo y decirle, ven, fulano de tal, ven acá que yo me quiero reconciliar delante de toda la iglesia. Gloria a Dios. Quiero pedir perdón delante de todos los hermanos. Pero no hacerlo así general, porque cuando una persona dice perdóname generalmente, la persona sabe, si es conciencia, de conciencia, que ha ofendido a algún hermano. Él lo sabe. Pues mira, si vas a hacerlo del frente, llámalo al frente. Y que todo el mundo sepa que es con esa persona. ¿Entiendes?
Gloria a Y le Dios. pide perdón y borrón y cuenta nueva. ¿Están entendiendo? Amén. Porque para eso Dios nos ha llamado, para perdonar. Porque si Dios nos perdonó a nosotros, vamos a perdonar también a nuestros hermanos. Ahora, acuérdate una cosa, el perdón existe, pero después la confianza hay que ganarse. La confianza hay que ganarse, porque si tú le faltas el respeto a tu hermano, el hermano te va a perdonar, sí, de corazón te va a perdonar. Pero entonces tienes que ganarte la confianza de ese hermano nuevamente. Porque eso no es así. Es como yo soy carpintero. Yo soy carpintero. Y usted puede hacer 20 rotos en una pared. ¿Verdad? Un ejemplo. Usted puede hacer 20 rotos en una pared. ¿Cómo usted los tapa? Esos rotos. Con masilla, ¿verdad? Los tapa con masilla. Pero lo único que hace es un fake. Un fake. No tapa el hueco completo. Siempre hay una parte del hueco que se queda abierto. En otras palabras, el daño está hecho. Se puede tapar con el perdón, pero entonces la persona tiene que encargarse de pagar un precio para ganarse la confianza de X hermano nuevamente. ¿Ok? El perdón está, pero perdonamos los unos a los otros, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Pero también hay que saber que usted no puede abusar de faltarle al hermano, porque si tu hermano, Cristo dice, ¿verdad? 70 veces 7. Es decir, 70 veces 7 son ¿cuántos? 490. Eso es un número simbólico. 490. En otras palabras, tú puedes ofender a tu hermano cuantas veces tú quieras. Pero acuérdate una cosa, que tienes que pagar un precio para ganarte la confianza de ese hermano. Dios me lo bendiga. Amén. ¿Alguien más? La magia dura, Jesús. Amén. Esa es otra parte que quería traer, ¿no? Es la confianza. Porque cuando, ¿verdad? Lamentablemente se ofende al hermano, queremos que ganarlo y que eso quede al olvido, pero como dice el pastor, hay que pagar unas consecuencias también, gloria al Señor, y ganarse la confianza, porque vamos a verlo de esta manera: cuando si yo peco en contra de mi Dios, gloria al Señor, Él me va a perdonar, pero yo tengo que pagar unas consecuencias por el daño que yo hice, por la falta que yo cometí. ¿Sabe? Eso no es te perdono y sigue caminando ahí, ¿verdad? Cuando yo le fallo a mi Dios me va a perdonar, pero yo tengo que pagar las consecuencias de mis actos. Amén. Gloria al Señor. Y esa es la realidad de la situación, gloria al Señor. ¿Alguien más quiere decir algo? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Versículo 26 del capítulo 11 de Marcos dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El no, aquí habla de la importancia del no. Gloria al Señor. Sí, pues, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Gloria al Señor. Sabemos, ¿verdad? Ya lo estuvimos hablando. Si nosotros pecamos, gloria al Señor, y no perdonamos a nuestro hermano, gloria a Jesús, pues tampoco Él nos va a perdonar a nosotros. Gloria a Dios. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Alguien tiene algo que decir? Este versículo muchos lo utilizan para justificarse. No juzgué y no serás juzgado, ¿verdad? Pero dice la palabra: con la misma medida que tú mides a tu hermano, tú serás medido. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Por más que uno trate de esquivarse, la palabra es clara. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No condenéis y no seréis condenados. El perdón, gloria al Señor, produce. Amén. Ahí entra lo que nosotros conocemos como el segundo mandamiento que dijo Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, nosotros no podemos utilizar la ley del talión. La ley del talión se utilizaba antes, bajo la ley. Se utilizaba la ley del talión. ¿Cuántos saben lo que es la ley del talión? Ojo
por ojo, diente por diente. O sea, si tú me robabas una gallina, yo te robaba dos. Eso es lo que hacía antes la gente. O sea, si tú me la hacías, me la tenías que pagar. Esa es la ley del talión. Pero bajo la gracia es diferente. Bajo la gracia, nosotros tenemos que aprender que si amamos a nuestros hermanos, lo que yo no quiero que tú me hagas a mí, yo no te lo puedo hacer a ti. ¿No entiendes? Hay gente que le gusta hacerle daño a los demás, pero nunca le gusta que le hagan nada a ellos. Y ahí es donde está el detalle. Ahí tenemos que tener cuidado. Por eso ese versículo dice bien claro: no juzguéis. ¿Entiendes? Tú no puedes juzgar a los demás. Si, por ejemplo, la Biblia habla de que no mires la paja de tu hermano. No mires la paja de tu hermano, porque hay personas que les gusta estar mirándole la falta a los demás. Y le miran cuanto mínimo detalle tienen los demás, pero ellos tienen un montón de faltas. Entonces no quiere que le señale a ellos. O sea, por eso la Biblia dice: no mires la paja de tu hermano, sino mira la vida que está atravesando, ¿verdad? El ojo tuyo. En otras palabras, mírate tú primero y después mira a los demás. Después señala a los demás. Por eso es que la Biblia, el texto de hoy, texto áureo, nos manda a que tenemos que aprender. Eso es una de las bases del Evangelio. Tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque es que todos nosotros estamos peleando por la salvación. Unos más, otros menos. Estamos todos pasando por pruebas, por dificultades. Pero si no nos amamos, nos destruimos nosotros mismos. Vamos a aprender a soportarnos nosotros mismos, los que estamos aquí, los que somos iglesia. Tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos. O sea, la falta de tu hermano no permita que te haga daño a ti, sino ayúdale a levantarse, ayúdale a orar, ayúdale a que siga hacia adelante. Cuando tú veas a tu hermano que está débil, agárralo por la mano y dile: vamos para adelante, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿verdad? Tenemos también que tener cuidado, porque en medio, como predicaba la hermana Yadira, también usted sabe que se meten los judas en medio del pueblo. Y los judas en medio del pueblo hacen mucho daño. Hacen mucho daño porque están velando cuando te pueden dar la puñalada por la espalda. Pero de todas maneras tenemos que aprender a amar a todos nuestros enemigos. Tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos. Y pedirle al Señor por todos ellos. Yo le estoy pidiendo al Señor aún por los de ISIS. Esa gente que están allá matando niños, estoy pidiéndole por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos y que se salven y que haga un cambio en esos corazones. Gloria a Dios. Señor. Porque aleluya. El único que puede cambiar al ser humano se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Soportándonos unos a otros y perdonándonos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Gloria a Dios. Ya el pastor abarcó ese versículo también. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Y la palabra es clara, y como dice mi pastor, hay que soportarnos nosotros unos a otros, gloria al Señor, porque el verdadero cristiano tenemos que aprender a soportarnos, gloria al Señor. En las buenas y en las malas, estar ahí firme, gloria al Señor. Y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Porque muchas quejas damos, ¿verdad? Tiene muchas quejas de mi hermano, muchas quejas, y muchas veces el problema es uno. Muchas veces, ¿verdad? Es como el de la pulga, el conejo de la pulga, que el pastor dice mucho, la reflexión que se movía de cueva en cueva y lo botaban porque tenía pulgas y la pulga las traía a él mismo. El problema era él, no eran los demás, gloria al Señor. Y a veces eso también, ¿verdad? Y tenemos que aprender. Y esto es para hacernos un autoexamen, gloria al Señor. Si soy yo, si es mi hermano, si el problema realmente soy yo, ¿verdad? Porque a veces tendemos a querer como que el viejo hombre se levante y tenemos como que esas malas mañas todavía y a veces ofendemos al hermano, quizás sin querer, pero es porque esas cosas todavía están. Y
Gloria al Señor. Esas cosas que están afuera para nosotros poder, ¿verdad?, tener una vida mejor y soportarnos unos a otros y poder perdonarnos unos a otros, para que así aquel que está allá arriba también nos perdone a vosotros. Gloria al Señor. Y esto es una clase tan bonita, una clase, ¿verdad?, de reflexionar. Es una clase, ¿verdad?, que nos llama a nosotros a reflexionar y a hacernos un autoexamen cómo está mi vida espiritual. Gloria al Señor. Verdaderamente yo soy, ¿verdad?, de esos que estoy practicando el perdón. Seré yo, ¿verdad?, uno de esos problemáticos, ¿verdad?, que les gusta a señalar a los demás y hacer que los demás pequen o algo por el estilo. Gloria al Señor. Hay que hacerlo un autoexamen. Gloria al Señor. Esta clase, ¿verdad?, Dios la permitió que llegara, como les dije, es por algo. Gloria al Señor. El vídeo no golpea al aire. Gloria al Señor. La palabra de Dios no retorna a la vacía, gloria a Jesús, sino que hace efecto, ¿verdad?, a la vida nuestra. Amén. Pastor, hace 2 semanas, ya 2 semanas y media, tuve la experiencia de pastor estaba y jamás yo me pensé que esta persona, jamás pensé que cuando yo llegara a este lugar iba a ser esta persona. Y nos asombramos los dos. Porque me vio a mí y yo pues, jamás pensé que era él. Pero a la misma vez se asombró todo. Porque cuando me acerqué me dijo, jamás pensé que era él. Y eso a mí me conmovió. Y en el momento dije, wow. Y él me miraba y yo lo miraba y ya te dejó. Pero qué bueno, como se estaba hablando, qué bonito de ver que existe ese reunión, el panorama cambia, el ambiente cambia totalmente. Puede haber sido el problema más grande del mundo, que si verdaderamente uno va con una intención, uno hace con esa intención verdadera, y ese testimonio de que uno verdaderamente recibe a Cristo, en el momento el panorama cambia totalmente. Amén. Ahí cuando el panorama cambia, es porque hubo un verdadero perdón de corazón. Porque cuando no perdonamos, como yo le dije anteriormente, es que la persona tiene el orgullo por no ir donde la persona a pedirle perdón. Hermano, eso se ve, gloria al Señor. Las personas orgullosas no quieren dejar su brazo por ser. Por más que la persona no te pida perdón y lo trate de ocultar como quiera hacer todo lo que veo. Siempre va a haber una de esas que siempre te vas a dar cuenta de que tú te perdonas. Pero se ha dado caso, ¿verdad?, que a veces uno va y abraza a la persona como uno acostumbra a hacer y uno siente el choque, ¿verdad? Uno siente el choque y yo soy de la persona que cuando yo siento eso, le pido el beso, se lo pido doble y el abrazo también. Porque yo no le voy a dar lugar al diablo, ¿entiendes? Y cuando eso se siente, el Espíritu Santo te lo deja sentir. Y digo, no, tú no me abrazaste como tú me abrazas antes. Se lo tengo que volver a pedir, ¿entiendes? Para que la persona caiga en cuenta, espérate, yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Como que no, porque puede que la persona no se dé cuenta tampoco, ¿verdad? Y estas cosas no podemos dejar, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Hay que saber actuar, ¿verdad? Positivamente. Y cuando sentamos estos choques así, mira, hermano, vamos a actuar positivo. No, si el hermano me miró mal, pues yo lo voy a mirar mal también. No. Eso no se trata de eso. Es que nosotros perdonemos y sigamos hacia adelante y al hermano, ¿verdad? Que cuando, como dice mi pastor, que cuando lo veamos decaído, vamos a darle nuestro brazo, nuestro hombro, ¿verdad? Levantarlo y seguir caminando. Y también, Dios los bendiga, también recibimos un alivio sobre nosotros también, porque ya la alma de uno ya siente ese alivio. La mente siente el alivio. Pues ya uno puede buscar al Señor más, ya uno puede buscar más amistad en la iglesia, uno se lleva con la gente, uno participa en la iglesia, porque de sobre el perdón y todo tiene el alivio, que es muy importante. Nuestra vida espiritual crece, gloria al Señor, porque muchas veces la persona se pone
ya tiene un puesto más alto y yo estoy en la misma condición. Vamos a examinarlo porque, gloria al Señor, hay que examinarse porque entonces hay algo que está faltando ahí que a Dios le desagrada, que hay que pedir perdón, que hay que dejar esa orgullo, esa altivez, echarla fuera, gloria al Señor, y aprender, ¿verdad?, que es mi hermano, que no estoy peleando con mi hermano, sino con el diablo. Amén. Amén. Está lo que se llama la altivez de espíritu. Por eso la Biblia dice, si tu hermano te ofendiera. O sea, el inocente, mire cómo lo pone el Señor. El Señor pone el panorama de esta forma. El inocente va donde el altivo y le pide perdón. Donde el que te ofendió. En otras palabras, tú no eres el culpable. Pero como tú quieres estar bien con Dios, tú vas donde el que te ofendió y lo llama y le pides perdón. Si él no te quiere perdonar, es problema de él. Es problema de él, pero tú salvaste tu responsabilidad. Tú también delante del Señor, porque tú le pediste perdón. Él te ofendió, pero tú le pediste perdón. Si no lo hizo de corazón la persona, entonces que se la vea con el Señor, porque aguas de fuego está amontonando sobre su cabeza. Así que en los caminos del Señor hay de todo. Hay personas que son jactanciosas, hay personas que son orgullosas, personas que son soberbias, personas, hermanos, que van a encontrar de toda clase de calibre. Pero si tú verdaderamente amas tu salvación, haz tu parte, como dice la Biblia. Tu hermano te ofende, ve donde él, reconcíliate, échale los brazos, pídele perdón y sigue para adelante. Que Cristo se encarga de lo demás. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Como les dije, esto es para reflexionar. Si siente, ¿verdad?, algo en su corazón, mejor pase al altar en esta noche, ¿verdad? Y si tiene algo en contra de su hermano, vaya y reconcíliese con su hermano. Gloria al Señor, no sea que Cristo venga esta noche y se lleve una sorpresa. Gloria al Señor. Hasta aquí mi parte, ¿verdad? Que Dios los bendiga.